¿Puedo iniciar entonces? ¿Puedo Comience, iniciar doctor. entonces? Sí, doctor, Ok. comience. Bueno, ante todo, muy buenas noches. El día de hoy me han invitado a compartir con ustedes la aproximación radiológica de las infecciones más frecuentes del sistema nervioso. Mm, los objetivos de esta conversación es hablar acerca de cuáles son de las infecciones que encontramos más frecuentemente en el sistema nervioso central y cuál es la utilidad de los estudios de imagen para la evaluación de estas infecciones. Ahora, diré ya que em, los estudios de imágenes actualmente relevantes para evaluar sistema nervioso central básicamente están agrupados en dos métodos diagnósticos, uno que es la tomografía y el otro que es la resonancia magnética. La tomografía también puede ser, digamos, tener estudios avanzados en tomografía, como por ejemplo la perfusión cerebral. Y podría ser útil también para evaluar este tipo de enfermedades, aunque es, digamos, más útil cuando lo utilizamos en infartos, por ejemplo, enfermedades cerebrovasculares o también lesiones neoproliferativas. Lo mismo pasa con la resonancia magnética, solo que en la resonancia además podemos contar con en sí las secuencias que nos permiten valorar funcionalmente el tejido comprometido. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con eso. Dentro de las infecciones bacterianas, primero tendríamos que decir en general de las infecciones que hay varios agentes que pueden ocasionar estas infecciones, ¿no? Podemos encontrar las bacterias que son las, digamos, más estudiadas, junto con los virus que ocasionan compromisos en todo el cuerpo y en particular en el sistema nervioso central. Sabemos que las infecciones bacterianas, ya hablando solamente de estas, y no hablando de otras como, digamos, atípicas, como también son bacterias las que condicionan, por ejemplo, la tuberculosis. En este caso nos referiremos, ya sí, si al final vamos a ver cómo esa nos preguntan, ah, recomendaciones para orientar nuestro diagnóstico por una enfermedad infecciosa como la TB en lugar de neoplasia. Vamos a verlo, no se preocupe, la gran imitadora. Entonces, cuando hablamos de bacterias, seguramente ustedes que están entrando ya a la práctica clínica van a escuchar el término específico que habla de un tipo de infección bacteriana que es la ocasionada por la tuberculosis, ¿no? Cuando hablamos de infección bacteriana en las visitas, en los rounds, en hospitalización, nos referimos a aquellas básicamente que ocasionan pus, pues se dicen piógenas, ¿no? Históricamente estas infecciones han seguido una transición epidemiológica, ¿no? Jaum Rang en 71 había descrito etapas que van desde lo más básico del sistema de salud pública, que son la etapa de pestilencia y hambrunas, en las que no había un sistema establecido de sanidad. Luego pasaba una etapa de descenso y desaparición de las pandemias, que incluso hemos vivido hace poco una, y de las enfermedades degenerativas y producidas por el hombre. O sea, en la primera etapa tenemos un sistema básico, en la segunda etapa ya tenemos un sistema en el que determinamos qué son las bacterias o las infecciones en general, y sabemos que estas tienen un tratamiento, ¿no? Y sabemos que, por lo tanto, van a seguir un curso evolutivo, independientemente de si presentamos un tratamiento antibiótico, ¿no? Eso ha pasado con los virus, por ejemplo, ¿no? Siendo el símil con los virus. En el caso de las bacterias, lo que esperamos en el desarrollo humano, que entiéndase básicamente económico, haciendo una extrapolación a la teoría de Abdel-Omran, es que ya no tengamos la presencia de estas infecciones bacterianas, disminuyan bastante porque ya hacemos adecuado control de salud pública, el uso adecuado de antibióticos, por ejemplo, y el control preventivo de otros tipos de infecciones, ¿no? Y pasaríamos a una etapa final en la que disminuyen las enfermedades infecciosas y aparecen enfermedades relativas, ¿no? Por ejemplo, la diabetes mellitus, que es, por ejemplo, causa de un otro tipo de
de conducta social, que es, por ejemplo, la ingesta eh, masiva de azúcares simples, ¿no? Eh, y enfermedades ocupacionales por la sedestación, para el sedentarismo, perdón, de las personas, ¿no? Entonces aparecen hipertensión, diabetes, y estas condicionan otro tipo de enfermedades. Entonces, en Perú, nosotros tenemos un poquito de cada etapa. Tenemos, por ejemplo, zonas en las que no hay un sistema de salud pública adecuado, ¿no? Y hay zonas que hay bastante desnutrición y eso predispone a la presencia de enfermedades bacterianas, infecciones bacterianas, perdón. Otra en la que hay un descenso de estas infecciones por el tratamiento antibiótico y está siendo tratado, y otros en las que además de tener estas infecciones, por ejemplo, en el grupo de los niños, todavía persisten. Y tenemos también grupos que, en estos grupos incluso que ya tienen estas infecciones bacterianas tratadas, ¿no? Con un sistema público deficiente, también tenemos factores de riesgo como el consumo de azúcares simples, el sedentarismo y ocasionan enfermedades degenerativas. En Perú encontramos las tres. Eso incluso si ustedes van a hacer una rotación afuera, en el extranjero, es bien curioso como seguramente han observado que en países como Estados Unidos o Canadá, les llama mucho la atención cuando hay algún caso de tuberculosis, ¿no? Y generalmente lo atribuyen a poblaciones migrantes, ¿no? Llámese incluso de Perú. Entonces, porque ellos no tienen esto, no es muy frecuente encontrarlos. A diferencia de Perú, que debido a su desarrollo digamos, inequitativo, presenta también infecciones bacterianas y también enfermedades degenerativas como la diabetes, ¿no? Infartos cerebrales, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una introducción para saber que estas infecciones bacterianas, al menos en Perú y en todo el mundo, todavía nos van a acompañar. Claro que es distinto en la zona que uno va a establecerse, ¿no? Como médico. Acá en Perú, por lo menos, vamos a tener todo tipo de estas enfermedades. Todavía el Perú tiene como base el eje niño-madre, tenemos de más altas tasas de mortalidad materna y es por esta teoría de transición epidemiológica, ¿no? Que todavía no nos hemos desligado, no hemos logrado pasar a evitar la etapa de pestilencia y hambrunas, si podríamos entenderlo de esa manera. Quiere decir, tenemos varias infecciones que nos van a acompañar y de las más peligrosas son las bacterianas piógenas, ¿no? Cuando hablemos bacterianas, por lo tanto, nos vamos a referir a lo que ustedes conocen ya, como ocasionadas por estafilococo, por Neisseria, ¿no? Por estreptococo. Esas son las bacterias en las que uno se va a referir como bacterianas piógenas, ¿ya? Por ejemplo, en grupos etarios extremos, como los niñitos, sean los gram negativos, por ejemplo, ¿no? O los ancianos, ¿no? Muy bien, entonces, siempre se van a enfrentar un amplio rango de infecciones. También, como habíamos visto en la etapa de la teoría de transición epidemiológica, vamos a tener comorbilidades. Por ejemplo, pacientes que tienen diabetes, por tener inmunosupresión por la diabetes, van a tener infecciones, por ejemplo, de oído que van a ser complicadas. Por ejemplo, si un paciente con una otitis media viene a consulta y ustedes van a pensar que, bueno, puede ser estafilococo, ¿no? Estreptococo, ¿no? Eh, pero si es un paciente diabético, tienen que pensar que es pseudomonas, ¿no? Lo mismo va a pasar con el sistema nervioso central. Pacientes que tienen diabetes van a estar predispuestos como si estuvieran inmunosuprimidos a otro tipo de infecciones bacterianas o van a ser más severas. Y lo que nos interesa en esta parte es encontrar como ya habían hecho la pregunta, la diferencia de, por ejemplo, infecciones bacterianas y las ocasionadas por tuberculosis, ¿no? Em, Vamos a ver luego cómo podemos hacer esta diferencia. Y lo otro es qué exámenes paraclínicos utilizo, ¿no? Básicamente, en sistema nervioso central es el líquido cefalorraquídeo. Podemos usar otros, no para distinguir, sino para saber las complicaciones de las infecciones, como por ejemplo eh, métodos neurofisiológicos, como electroencefalografía, para ver las complicaciones de los compromisos o las infecciones del sistema nervioso central, ¿no? Pero digamos que para el diagnóstico es básicamente la clínica, el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y los estudios de imágenes, ¿no? Esa es la idea de cómo plantea uno el abordaje a pacientes con enfermedades infecciosas en general. Muy bien.
Por ejemplo, tenemos agentes como Neisseria meningitidis, descrita ya en el 887, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, ¿no? Ya incluso encontrado en líquidos cefalorraquídeos en 1891. En neonatos, otros subtipos como Streptococcus beta especies, ¿no? Y cómo se van a transmitir estas infecciones. Entonces hay métodos, hay vías de transmisión que son ya sea geográfica o vía hematógena o por inoculación directa, ¿no? ¿Cómo sería? Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente con un proceso infeccioso en el encéfalo, ¿no? Uno tiene que pensar que debe haber una zona cercana primero que podría estar ocasionándola. Lo más frecuente cuando encontramos abscesos, por ejemplo, en el cerebro de causa bacteriana, es que haya, por ejemplo, una infección o debemos buscar descartar una infección en los senos paranasales, si es en lóbulo frontal, por ejemplo. Si es a nivel de los lóbulos temporales, tenemos que buscar extinción a partir de una infección en oído medio. Por lo tanto, una otitis media o una otomastoiditis. Hematógena, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una endocarditis y yo puedo pensar que si encuentro focos, ¿no? Dispersos de abscesos pequeños en el encéfalo, yo debo pensar que este es quizás un foco que se ha originado en el corazón, por ejemplo, ¿no? O en otra parte del cuerpo, ¿no? En el caso del corazón, una endocarditis, y de ahí ha viajado por el torrente sanguíneo y se ha localizado en el encéfalo. Es otra vía posible. Lo otro es, por ejemplo, cuando tengo un traumatismo encefalocraneano abierto, ¿no? En el que la fractura ha permitido una disrupción de las meninges y eso ha ocasionado que de la piel pueda ingresar directamente, por ejemplo, estafilococo y ocasionar un absceso. Es decir, ahí cuando uno enfrenta un proceso infeccioso, digamos el más clásico, una meningitis, especialmente un absceso, tiene que pensar en estos mecanismos. ¿Cuál es la clínica que va a tener el paciente? Como cualquier infección, va a tener fiebre, ¿no? Como hay una irritación de las meninges, esto va a ocasionar un meningismo, ¿no? La famosa rigidez de nuca y los signos meningios al momento de examinar al paciente. Y si el proceso es extenso y es, digamos, de grado más severo, puede asociarse un estado mental alterado, ¿no? Eso es lo que podemos encontrar en el paciente. Entonces, ¿qué vamos a buscar en las imágenes, ¿no? Ya nosotros tenemos la clínica, sospechamos cuál puede ser su origen, ¿no? Y queremos saber en imágenes qué podemos encontrar. Entonces, vamos a buscar signos que nos permitan diferenciar la meningitis, a la cerebritis, al absceso, a la ventriculitis y a los empiemas. Entonces, esas son las formas de imágenes que vamos a encontrar. Ahora, básicamente vamos a ver en tomografía, porque, perdón, en resonancia, porque en tomografía hay los signos similares, pero es más rico, son más ricos los datos que nos brinda la resonancia magnética. Veamos en el caso de una meningitis, por ejemplo, ¿no? Perdón, en el caso de una meningitis. Uy, ay, caramba. Del lado izquierdo de su pantalla tenemos una imagen ponderada en FLAIR, un T2 FLAIR, ¿no? En el que es básicamente una imagen, en resonancia seguramente no están muy familiarizados, pero les voy a hacer un pequeño resumen práctico. Seguramente muchos ya saben, un T1 es una imagen anatómica en la que la sustancia gris es gris y la blanca es blanca. Un T2 es cuando tenemos que pasa al revés y el líquido brilla. Ahora vamos a buscar una imagen en T2, ¿ya? Esta es, por ejemplo, una imagen en T2. Miren cómo el líquido brilla y la sustancia gris es más clara y la sustancia blanca que debería ser blanca en T2 es oscura. Entonces básicamente permite valorar mejor el líquido. En cambio el T1, miren el T1, este es un T1 por ejemplo, nos permite ver lo típico, ¿no? Gris, gris, la sustancia blanca, en este caso por estar con contraste, cambia el brillo, ¿no? Pero es un poco más claro cuando es un T1 sin contraste. Luego tenemos otra secuencia que vemos acá, que es el flare. En el flare tenemos básicamente un T2 en el que el líquido cefalorraquídeo es oscuro. Entonces es una secuencia que suprime la señal del líquido cefalorraquídeo y es básicamente un T2. ¿Por qué es útil saber eso? Porque en la imagen T1 nos sirve porque agregándole contraste podemos visualizar mejor el cromosomo meningio, por ejemplo.
En el caso de T2, nos permite visualizar y T2 flare mucho mejor el edema, ¿no? El edema. Debido a que el agua que va a verse, que brilla en las secuencias T2 y T2 flare, no va a ser consecuencia del líquido cefalorraquídeo, sino de un líquido que está dentro del parénquima, ¿no? Que tiene diferente señal al líquido. Entonces, miren, en flare, por ejemplo, hay un incremento de señal, no se ve suprimida la señal de líquido cefalorraquídeo, tanto en el espacio subaracnoideo como también a nivel intraventricular. Entonces, facilita ver edema. La otra secuencia que van a ver es la de difusión, que se ve como si fuera uno de estos televisores antiguos, ¿no? Pero la difusión se valora en cuanto a su comparación con el mapa ADC. Entonces, esta es, por ejemplo, una difusión, miren, no se ve bien la imagen, pero nos interesa ver esas zonas que incrementan la señal, y esta tiene que ser interpretada con un mapa que parece aún más feo, ¿no? Que es como un televisor más viejo, todavía antiguo, ¿no? En el que se ve todo mal definido anatómicamente, y uno dice, pero ¿para qué sirve esta secuencia? Pues básicamente es para ser como el negativo de la difusión, ¿no? Es la difusión y la DC. Si hay realmente un incremento de la restricción en difusión, se ve que brilla en difusión y tiene baja señal en el ADC, ¿no? Muy bien. Entonces, esas son las secuencias introductorias. Entonces, vamos a las meningitis. Mira, acá, por ejemplo, tenemos en la parte izquierda de su pantalla una imagen ponderada en T2 flare. En la imagen central tenemos un T1 con contraste y en la derecha tenemos una difusión. Cuando hay meningitis, lo que tenemos que buscar es obviamente con el contraste que hay estos pequeños focos de realce, básicamente de la ah, digamos, eh, no de la dura madre, sino del complejo PIA, ¿no? Pia aracnoides, ¿cierto? Entonces, lo que denominamos como leptomeninges, bien como hay un realce discreto. En ese mismo paciente en T2 flare, en esas zonas donde hay un discreto realce, ¿no? Hay también un discreto incremento de señal en T2 flare, ¿no? Y si vemos el parénquima comprometido, que ya sería ya una cerebritis, hay un incremento de la señal en difusión, ¿no? ¿Ven? A nivel frontal, por ejemplo. Entonces es un paciente que viene con fiebre, cefalea, alteración de conciencia, le hacen la imagen de resonancia, la punción es compatible con un proceso infeccioso y en la resonancia se ve esto, entonces es una meningitis corroborada por estudio de resonancia magnética. Entonces, cuando ya pasa a cerebritis, ya el realce meningio tiene un componente nodular. Miren, en el lado derecho de su pantalla tenemos un T1 con contraste, en la región izquierda un T2 flare y en la región central una difusión. Entonces aquí nos ayuda bastante el contraste porque ya vemos que hay ese realce, ya no es fino, ya no es solamente el leptomeningio, sino además hay un componente nodular. Y en el estudio en Teos Flair se ve que hay un incremento de señal ahí, ¿no? Entonces ya hay un compromiso parenquimal, no está limitado el componente inflamatorio a las meninges, sino ya al parénquima. Usualmente esto es un poco complicado de verlo. No tenemos pacientes en los que hagamos el seguimiento de cerebritis inmediatamente, sino el manejo clínico y después la resonancia incluso nos hace ver mejor las complicaciones. Entonces, un paciente igualmente que ha evolucionado a una meningitis. Muy bien. Miren cómo en la difusión, por ejemplo, en estas regiones hay discreto incremento de la restricción en difusión. ¿Ven? Y en el caso de que se conforme un absceso, digamos que ha evolucionado el cuadro infeccioso y el agente infeccioso se ha visto limitado a una parte del parénquima. Entonces, la reacción glial ha permitido delimitar la lesión y eso ha hecho que se forme una bolsa de tejido necrótico con bacterias en su interior. Entonces, la difusión tiene una cualidad específica, que es que ustedes saben que la resonancia magnética, su principio físico se basa básicamente en el movimiento de, digamos, de los protones, ¿no? Son hidrógeno y que va haciendo una vibración, digamos, por un campo magnético. Entonces, la difusión lo que nos permite ver es qué tan limitado está este movimiento. O sea, supuestamente aquí en el parénquima normal fluye un poco mejor las moléculas de protones, digamos que se mueven más libremente. Pero cuando tenemos una infección delimitada, lo que tenemos es que el líquido que está dentro es incluso más difícil de moverse.
tiene dificultades para moverse. ¿Por qué? Porque al haber pus, al haber una infección, esto se va delimitando más y las moléculas no se pueden mover libremente y eso hace que el movimiento bromiano se limite más y eso en la resonancia magnética se ve en la difusión con un incremento de señal. Y si vemos el ADC, tiene que haber una baja señal o una caída de señal. Entonces, es decir, cuando uno interpreta la difusión, les adelanto, tiene que ver siempre la difusión con una variable que se llama el B, que en encéfalo está catalogado en 1000, y el ADC, que tiene que ser, digamos, el negativo, tienen que interpretarse juntos. No se puede interpretar una difusión sola. Entonces, este es muy importante para poder diferenciar, por ejemplo, abscesos de tuberculosis, ya sea como una forma que es el tuberculoma, ¿no? Y lesiones neoproliferativas. Si ustedes ven esto, por ejemplo, y yo veo esto en una persona de 25 años de edad, ¿no? Que ha tenido una otomastoiditis y de manera aguda en 10 días ha presentado estas colecciones, yo diría puede ser abscesos, ¿no? Pero si yo veo esto en una persona de 60 años de edad, ¿no? Lo que me interesaría ver es ver la difusión, porque en ambos casos es distinto, ¿no? Ya sea en la difusión en el caso de infecciones piógenas, en la delimitación de la necrosis va a estar en la región central. En cambio, en el caso de las lesiones neoproliferativas, gliales, llámese glioblastoma, por ejemplo, esa proliferación celular delimitada, abundante, se va a estar localizada en la pared de la lesión neoproliferativa. Entonces, este incremento de la restricción se va a ver en la pared de la lesión. Entonces, ese es muy importante y eso ayuda a diferenciar en resonancia magnética lesiones neoproliferativas gliales de alto grado, como glioblastomas, en comparación a abscesos. Entonces, podrían tener la capacidad de ver, pero con esas indicaciones. La resonancia, viendo el contraste, por ejemplo, si tuviéramos contraste acá, veríamos cómo hay un realce. Miren, ese mismo paciente es un T1 con contraste y miren cómo hay un realce periférico. Si uno ve esto, piensa que es pus, fácil, ¿no? Pero en un adulto mayor podría ser un glioblastoma o metástasis. Entonces vemos la parte central en la difusión con el ADC y vemos que la región central incrementa la restricción en difusión. Entonces yo digo que esto es, de acuerdo a la historia obviamente del paciente, o es un absceso, ¿no? O son dos abscesos, ¿no? Cosa que no pasa con el glioblastoma, que tendría que tener el brillo en la pared, ¿no? Vamos a hablar mañana de glioblastoma, así que seguramente vamos a repetir una imagen, vamos a mostrarles una imagen parecida de un glioblastoma. Muy bien, entonces ya hemos hablado, por lo tanto, de la meningitis, signos sutiles de ras leptomeningio, compromiso parenquimal escaso cuando hay cerebritis, ¿ya? Es un estadio intermedio a la formación de un absceso cerebral, ¿no? Muy bien, el realce periférico, anular, se le dice, ¿no? En anillo, ¿no? Luego de la aplicación de la sustancia de contraste. Y otra complicación bacteriana es que se forme un empiema. Entonces, generalmente son subdurales, ¿no? Entonces, miren cómo esta, miren el parénquima, es una imagen ponderada en T1 con contraste, igualmente T1, pero en coronal, y esta es una difusión con el ADC. Miren, difusión con ADC, siempre difusión con ADC. Entonces, miren el T1 con contraste, ven como por fuera del parénquima hay una conexión, ¿no? Que está trabeculada, ¿no? Que tiene realce periférico con el contraste. Y vemos la difusión, y miren cómo incrementa la señal en difusión y baja la señal en ADC. Este es un empiema, ¿no? Un empiema. Muy bien, eso es en cuanto a infecciones piógenas. A todas esas infecciones que hemos visto, Neisseria, etcétera, pueden hacer estos problemas de meningitis, ¿no? Cerebritis, abscesos y empiemas. En cuanto a la tuberculosis, sabemos que su agente etiológico, por más que sea una bacteria, es una típica. Y cuando ustedes pasan visita o ven casos en consulta, siempre se habla de proceso específico. ¿A qué se refieren? A tuberculosis. Entonces tiene otra forma de presentación. Sabemos que la transmisión, a diferencia de los abscesos bacterianos que tenían otras vías, en este caso básicamente es respiratoria hematógena, y en el caso del sistema nervioso central, básicamente hematógena, no va a ser respiratoria, ¿no? Hablamos de una infección inicial, ¿no? Entonces hay tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, ¿no? De la extrapulmonar, el sistema nervioso central es de los más frecuentes. ¿Qué podemos encontrar? Al igual que las piógenas, meningitis, pero no cualquier meningitis. Obvio,
Lo clásico es que sea en las cisternas de la base. Es decir, yo tendría que presentar el problema aquí, ¿no? Miren, si vemos la imagen, aquí, aquí, adyacente a los valles silvianos, ¿no? Ahí debería ser, no así difuso como este caso, ¿no? Entonces, y hay una diferencia con que es una pregunta que hacía, ¿no? Una diferencia con la infección bacteriana piógena, ¿no? Entonces, es que sea en las bases, ¿no? Lo otro es que a consecuencia de infecciones en las bases, ustedes saben que ahí se encuentra el polígono de Willis, van a ocasionar infartos. Entonces, una infección de la base, un realce irregular en la base, en sistemas de la base, con infartos asociados, yo tengo que empezar primero en tuberculosis. Pero también hay otras formas, como por ejemplo el tuberculoma, ¿no? Que es lo que habíamos hablado, una lesión que parece un absceso bacteriano, ¿no? Con paredes irregulares, engrosadas. Entonces, el curso clínico, obviamente, ustedes lo conocen, seguro han visto muchos de estos casos. Es un curso progresivo, lento, ¿no? No es como la meningitis bacteriana, que en una semana tú puedes tener al paciente fallecido, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado, incluso estudiantes de medicina que van a pasar visitas sin protección, ¿no? Digamos, no han estado bien nutridos, mucho estrés por los exámenes y bajan el sistema inmune y se hacen proclives a estas infecciones. Parece que no es, parece un ejemplo lejano, pero de verdad pasa, ¿no? Yo he visto estudiantes que han fallecido con bacterianas rápidas, pero también han tenido complicaciones, ¿no? En hospitales en Lima, especialmente los cercanos al Agustino, llámese los de Mayo, en Mogrovejo, por ejemplo, ¿no? Llegan personas que tienen infecciones crónicas, ¿no? Entonces, ¿qué infecciones? La tuberculosis. Entonces, ese tipo de infecciones son de empezar un inicio crónico. Entonces, la clínica ya es diferente, el líquido cefalorraquídeo va a ser distinto. Si bien en las infecciones bacterianas va a haber un incremento prominente de leucocitos a predominio polimorfonucleares, bastante consumo de glucosa, ¿no? En el caso, elevación de proteínas. En el caso de tuberculosis, es básicamente una elevación leve, ¿no? De células, pero a predominio de mononucleares, ¿no? Y no hay tanto consumo de glucosa. Y en ese contexto, yo hago una imagen. ¿Y qué voy a encontrar? Como les decía, ¿no? Ya habían imaginado cómo podía ser. Esta es la cisterna de la base, se dice, ¿no? Esta es la cisterna supracelular. Si ustedes ven, yo hago un dibujito acá, parece una estrella, ¿no? Miren, una punta para arriba, una punta para abajo, una punta para acá, una punta para acá, parece una estrella de 6 puntas. Esta es la cisterna paraterminal, este es el surco lateral que va con el valle silviano, esta es la cisterna crural, la interpeduncular, esta es otra crural y es como una estrellita. Esa estrella, miren, tiene realce meningio. Este es un T1 con contraste. ¿Cómo está todo realzando? Si yo veo esto en un paciente, inmediatamente pienso tuberculosis. No es mi primera opción una infección piógena. ¿Ya? Muy bien. Otra forma son los tuberculomas. Y miren, a diferencia de los ácidos bacterianos, son lentos, pueden ir variando el volumen. En este caso, hay una imagen ponderada en T2. Miren cómo se realza el edema, cómo tiene un halo, una borde de baja señal, porque el contenido que tiene esta lesión es típico de la infección por tuberculosis, que hace deposición también de, de residuos de la bacteria que suelen tener inhomogeneidad del campo magnético y eso hace que tenga un halo de baja señal en T2. Y con el realce se hace periférico, irregular, ¿no? Como si fuera un nódulo gigante, ¿no? Y si hace más grande este nódulo, miren cómo el centro es necrótico, pero principalmente la pared es engrosada e irregular. Este es un T2 y este es un T1 con contraste. Entonces, ¿ves esto? Yo inmediatamente me confundo, puede ser un acceso bacteriano, puede ser una lesión neoproliferativa. ¿Qué te va a ayudar? Primero la clínica, segundo si es en la imagen, las paredes irregulares, engrosadas y la difusión. Que en el caso de la bacteriana va a ser en el centro, en el caso de la tuberculosis puede ser un poco en las paredes y en el caso del proceso neoproliferativo es básicamente de alto grado, como glioblastoma, en las paredes, ¿no? Muy bien, puede pasar también en fosa posterior. Miren cómo confunde, ¿no? En este caso es un Teos flare y es un T1 con contraste que parecía un acceso bacteriano típico y era por Mycobacterium en tuberculosis. Entonces, ustedes saben que es, como bien lo mencionaban en la pregunta, ¿no? La gran imitadora, ¿no? Miren cómo esto parece un acceso bacteriano y es tuberculosis.
Entonces, siempre hay que tener en eso en mente, ¿ya? Igual es limitadora la citicercosis, aunque lo es más engañoso incluso la T. Al final tienes que utilizar varios métodos, como no solamente la clínica, sino también de imágenes, ¿no? De imágenes y de líquido cefalorraquídeo para estos estudios. Pero créame que el 80% del diagnóstico se va encaminando con la anamnesis. Muy bien, sigamos. Cuando tiene un paciente, como hemos dicho, con morbilidades, una enfermedad que apareció en el siglo pasado, a final del siglo pasado, fue el VIH. Y esto hizo que los pacientes predisp- tuvieran predisposición a infecciones atípicas, ¿no? En este caso por Cryptococcus neoformes, ¿no? Y esto hace que haya un cuadro inflamatorio atípico en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? También puede hacer que aparezca en pacientes con una inmunidad normal, pero lo clásico es que sean pacientes inmunosuprimidos. ¿Qué es lo que puede aparecer? Básicamente lo clásico también es que aparezcan pseudoquistes gelatinosos. ¿Dónde? En los núcleos de la base. Puede haber componente inflamatorio, como también ha pasado en otras infecciones como la tuberculosis o las infecciones piógenas. Sí, es básicamente un realce leptomeningio, nódulos. Puede haber criptococomas también, ¿sí? Y esto puede ser que haya tanto criptococosis como tuberculosis en un paciente con VIH. Lamentablemente, sí. Es difícil de diferenciar. Generalmente la criptococosis se presenta como hipertensión no craneal, ¿no? Entonces, y la inmunidad debe estar realmente baja. Entonces, como que uno tiene algo que digamos, agarrarse de ahí, ¿no? Para el seguimiento. Pero podrían estar las dos infecciones, ¿no? Bueno, entonces, miren cómo es estos quistes gelatinosos. Fíjense en esta imagen ponderada en T2. Miren cómo en los núcleos de la base, llámese núcleos de la base, que no incluyen al tálamo, por si acaso, ¿eh? Si alguien habla de ganglios de la base, ustedes deben decir ya, ¿te estás refiriendo al tálamo? Sí, si alguien te dice eso, no es cierto. Tálamo es otra cosa, pertenece al diencéfalo. Los núcleos de la base, digamos, los más conocidos son el núcleo lenticular, ¿no? Que incluye al putamen del globo pálido y el núcleo caudado. Ahí se pueden localizar, por ejemplo, estos quistes gelatinosos, o pseudoquistes, ¿no? Bien. Paciente que hace hidrocefalia, incremento del volumen con estos pseudoquistes, VIH, yo pienso inmediatamente que es criptococosis. Si encima presenta un nódulo irregular, ¿no? Debo seguir pensando que ese nódulo debe estar en el contexto de una criptococosis, ¿ya? Muy bien. Esto es lo clásico, ¿ya? Otra infección común es que ustedes van a ver, digamos, en países latinoamericanos, es la neurociticercosis, que está ocasionada por un gusano, que es la tenia. La transmisión ya saben que es fecal oral. No es igual decir neurociticercosis de teniasis, ¿eh? Y las imágenes pueden encontrar infecciones dentro del parénquima como por fuera. A ver, vamos a ver. Sabemos que es muy común, ¿no? Miren Perú, donde es endémico, ¿no? Todo lo que es azulito, miren. Zonas pobres, ¿no? México, Centroamérica, Sudamérica, bueno, África, ¿no? Bueno. Y la forma de transmisión es esta, ¿no? Entonces miren cómo el ser humano es un huésped definitivo, ¿no? Cuando tiene la teniasis, pero también puede ser un huésped intermediario. Y ahí está la neurocisticercosis. Miren cómo este cerebrito, en el lado derecho, miren, es un ejemplo, es una construcción mía, ¿ya? Pero miren cómo se ve en la resonancia con múltiples quistes intraparenquimales, con nódulos excéntricos, que son los escoles, que ahorita vamos a verlos. Y en el lado derecho es una especie de anatomopatológico, como está lleno de estos quistes, ¿no? Muy bien. Entonces se dice también a esta la gran imitadora. Puede ser parenquimal, bueno, dependiendo del número de lesiones, puede tener buen pronóstico. Estas que son parenquimales, tienen crisis epilépticas y hay que tratarlos con antiepilépticos. Y cuando es parenquimal, generalmente el pronóstico es difícil, especialmente cuando hablamos de la cisticercosis subaracnoidea o también conocida como racemose. Y también la intraventricular, ¿no? Esto que hacen hipertensión endocraniana y el manejo es difícil, tiene que ser quirúrgico, por ejemplo. Estos son los estadios intraparenquimales. Vesicular, miren cómo podemos encontrar en un T1 con contraste un quiste con un nódulo excéntrico que es el escólex. Miren en la figurita acá cómo se ve un quiste y el escólex ahí metido dentro, ¿no? Quiste con el escólex. Y eso se ve en la resonancia magnética, ¿no? Un quiste con el escólex dentro. No hay edema periférico, por lo tanto es un estadio vesicular. El cuerpo no ha decidido todavía atacarlo.
Si ya ataca el cuerpo, entre comillas ataca, ya hay una degeneración del quiste, su señal interna es un T2 flare, miren, ya es una alta señal dentro en su contenido y un edema periférico. Cuando ya esto se va resolviendo, parece un nódulo, incluso parece un nódulo como tuberculosis, puede ser criptococosis, ¿no? Pequeñito, con realce nodular completo o periférico, como en anillo, con el contraste, un T1 con contraste. Y cuando esto ya degenera finalmente, ya entre comillas ha muerto ya completamente el parásito y solo queda un nódulo calcificado. Entonces estos son sus estadios, vesicular, coloidal, granular y calcificado. Lo que nos preocupa es esto, ¿no? Miren, estas son lesiones intraparenquimales masivas, ¿no? Muy bien, puede ser crisis epilépticas, ¿no? Pero hay formas intraventriculares. Miren cómo hay un quiste dentro del ventrículo. Entonces, y también las formas subaracnoideas. ¿Se acuerdan de esas cisternas de la base, engrosadas, irregulares? Yo diría, eso es tuberculosis. No, porque acá no hay un rastre prominente de las membranas y hay múltiples quistes. Esto es una neurociticercosis en su forma subaracnoidea o racemosa. ¿Ya? Esto muchas veces se confunde con tuberculosis cuando uno no tiene experiencia, ¿no? Pero miren cómo está multiquística, el manejo de esto es muy difícil, es como un cáncer, difícil de tratar. Entonces, de nuevo, otro caso, miren, la región central, quistes que están con realce, probablemente ya estén en estadio eh, no solo vesicular, sino coloidal, por el engrosamiento de las paredes. Hay un estadio quístico, miren, algunas tienen edema, entonces ya son de estadio coloidal, ¿no? Y también hay nódulos calcificados, son transformas intraparenquimales y traxiales. Otra infección común, al igual que la criptococosis, el toxoplasma, que es un protozoario, también aparece en VIH. Lo típico, al igual que criptococosis, que era de hipertensión, ¿no? Hidrocefalia, especialmente la presión alta, esos pseudoquistes, ¿no? Criptococomas ocasionalmente. En este caso va a ser, eh, también aparezcan abscesos, ¿no? Especialmente en los núcleos de la base. Tú tienes un paciente joven, 20 años de edad, viene de emergencia con cefalea. Tú lo ves, y le haces una resonancia magnética, ¿no? Hace una hemiparesia, por ejemplo, por el compromiso de cápsula interna y le haces la tomografía o la resonancia, si encuentras un absceso en núcleos de la base, tienes que pensar que es toxoplasmosis probablemente y hay que pedir obviamente prueba rápida para VIH. Entonces, ¿cuál es lo típico? Lo típico, no, acá no estamos mostrando lo clásico, pero es básicamente este absceso que parece el signo de la diana excéntrica, ¿no? O sea, tiene una forma irregular y tiene un componente nodular excéntrico, ¿no? Irregular. Esto en los núcleos de la base, lo más clásico es que sea por toxoplasmosis, ¿no? ¿Dónde aparece toxoplasmosis? Por ejemplo, nuestra fuente mayor está en los gatitos, ¿no? Ustedes saben que la higiene de los gatitos es que se lamen su pelaje, después se lamen sus excretas, ¿no? Entonces, en el pelaje está. En Perú puedes tener pacientes jóvenes que tienen IgG hasta en un 70%, de acuerdo a la población, o sea, han tenido contacto con gatitos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces es muy común. No nos pasa mucho a nosotros infecciones porque estamos adecuadamente con un nivel adecuado inmunológico, pero pacientes con VIH sí se infectan, ¿no? Muy bien, esto es poco frecuente, sí he visto así un par de casos, la quinococosis, ¿no? Y básicamente son lesiones quísticas, no es muy frecuente, pero si veo una lesión así, múltiples membranas en el encéfalo, podría ser equinococosis. Ameba no se ve, hay algunos casos que incluso la prensa los muestra, que es básicamente estos, los agentes, la cantamueva, la mutia, amebas de vida libre, que son muy peligrosas, ¿ya? Lo que hacen es que hacen una encefalitis subaguda o crónica, ¿no? En este caso son especímenes ya post-mortem, miren cómo ha hecho una destrucción en la razón basal del cerebro, ¿no? Miren cómo hay un componente también a nivel subependimario, en las regiones adyacentes a los valles silvianos. Y en la resonancia se podría ver si hay un componente parecido, una mezcla, ¿no? De proceso granulomatoso con nódulos, parece una tuberculosis, y también un proceso piógeno, ¿no? Es una meningitis, ¿no? Irregular, ¿no? También puede haber granulomas. Entonces es difícil diagnosticar esto sin la sospecha, por ejemplo, ¿no? De que se han ido a bañar a un lugar donde había vida libre. Entonces van, por ejemplo, a unas lagunitas en las que hay algunas, o piscinas en mal estado de preservación. Entonces puede ser que se contaminen con amebas de vida libre. Es raro, pero puede pasar.
Lo típico es que haya necrosis con sangrado. Miren este espécimen patológico. Miren en los cruces lo hace como hay sangrado. Hay formaciones de granuloma, parece incluso una toxoplasmosis, ¿no? No hay mucho realce, la evolución es mala, ¿no? Pero como les digo, son casos poco frecuentes. Tenemos una otra, la mediana primaria, por ejemplo, por Naegleria, ¿no? Por vía nasal, ¿no? Y miren cómo también puede presentarse, ahí está la meba, ¿no? Sangrado, ¿no? Miren, parece un proceso granulomatoso multifocal, es un T1 con contraste, ¿no? Como hay bastante componente inflamatorio meningio. Nuevamente, componente meningio, es un T1 con contraste, de realce nodular, ¿no? Atípico, la evolución es tórpida. Bueno, no es tan frecuente. Este es un bien frecuente, que es herpes. Si ustedes tienen un paciente, por ejemplo, de unos 40 años de edad, viene por una conducta atípica, ¿no? Se olvida de las cosas, es rápido y ha hecho una crisis epiléptica, tienen que pensar que es herpes virus, ¿no? Es muy importante saber esto porque si no das tratamiento, un paciente con encefalitis, el 70% puede morir, ¿no? Entonces, la encefalitis, 2 tercios de los casos son por reactivación, 1 tercio por infección primaria, ¿no? Y lo que presenta, habíamos visto en la clínica que era por alteración del sensorio, fiebre, cefalea, crisis epiléptica, ¿no? ¿Dónde afecta más? El lóbulo temporal. Si vemos en lóbulo temporal, componente parenquimal, incluso con sangrado, e incluso puede estar comprometida la ínsula, es clásico que sea una encefalitis por herpes simple, se hacen hemorragias. Y en este caso, por ejemplo, paciente que se presentó con fiebre, con crisis epilépticas, miren, acá tenemos una imagen en T2 FLAIR, como hay una alta señal en la ínsula, y en la difusión hay un incremento de la restricción también. En el contexto adecuado clínico, esto era una encefalitis por herpes simple, ¿no? Y en la evolución posterior, miren cómo va apareciendo otros focos a nivel temporal, ¿no? Temporal. También la ínsula es que estaba comprometida inicialmente, mayor incremento de la restricción en difusión, ¿no? Y en la evolución, miren cómo después hace un realce. No es lo típico en la cefalitis que haga un realce meningio, ¿cierto? Es básicamente parenquimal. En la evolución posterior en este paciente eh, puede haber hemorragia, no es lo clásico, ¿no? Entonces, paciente que viene con esa clínica no se van a poner a buscar una resonancia, ¿no? Clínica, inmediatamente crisis, inmediatamente tratamiento, ¿ya? Luego pueden ir haciendo la punción lumbar, luego pueden ir pidiendo la resonancia, pero hay que sospechar y dar inmediatamente tratamiento. Tiempo de cerebro. Bueno, el VIH puede ocasionar de por sí, no solamente por las infecciones oportunistas, sino el VIH de por sí, compromiso parenquimal. ¿Qué es lo que se ve? Como hay un compromiso difuso en microglia, macrófagos, oligodendrocitos, neuronas, se puede ver imágenes que sugieren una atrofia de larga data. Un paciente, por ejemplo, ¿no? De unos 25 años de edad, que veo que hay una imagen que tiene disminución del volumen del parénquima, no está mal pensar que podría ser por ejemplo, VIH. No digo que todos lo sean, ¿no? Puede ser una variante de la normalidad, pero si es que tenemos ese contexto, no está mal sospecharlo. Y puede haber lesiones en sustancia blanca por el VIH, ¿no? Por el virus per se. Entonces, ¿qué se ve? El signo de la mariposa, ¿no? Y miran cómo se preserva las fibras en uno. Miren. Entonces, un T2-FLAIR, como hay este incremento de señal a nivel periventricular, paciente VIH. Pero obviamente no es lo típico, ¿no? Lo típico es que presente un paciente VIH con infecciones oportunistas como toxoplasmosis, criptococosis, tuberculosis, ¿no? Krauss-Jacobs, Prusiner puso en el 82 un dogma para transferencia de información, ¿ya? El problema está que esto se fue porque se apareció el Creutzfeldt-Jakob. Y es más, se encontraron varios tipos de estas variantes. Por ejemplo, la variante, ¿no? De la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el síndrome de Gershman-Strauber-Scheinker, el insomnio familiar fatal y el CUR. Vamos a verlo en resumen. Si es esporádico, la mayoría de estos priones, que no son seres vivos, ¿cierto? Son pedacitos de proteínas, si queremos entenderlo así, va a ser la mayoría. Entonces, puede haber familiar, que sean estas tres variantes, que sean Creutzfeldt ya por hierro ancestral y el insomnio familiar fatal, o los ya adquiridos, ya sea la forma iatrogénica, la variante o el CUR. En el esporádico, ¿qué se ve? Es distinto la variante.
¿no? En el esporádico se ve como hay un incremento. Mira, este es un estudio en difusión, este es en Teosfler, y el compromiso es básicamente de núcleos de la base, ya sea en núcleos caudados o en putables, una alta señal. Y en la variante, ¿no? Se ve el clásico signo del palito de hockey, ¿no? Que es a nivel de la región medial y posterior del núcleo de ambos tálamos. ¿Vieron? Entonces, también puede haber compromiso córtico subcortical y es básicamente ese hallazgo sutil, ¿no? El paciente que tiene básicamente deterioro cognitivo rápido, ¿no? Entonces, entre comillas, una demencia rápidamente progresiva, con mioclonías, con alteración de sensorio, en un paciente de 30, 50, 40 años de edad, tú piensas que puede ser Creutzfeldt-Jacobs, ¿ya? Muy bien. Entonces, esos son, digamos, los retos diagnósticos que van a tener con infecciones y quizás la resonancia les puede ayudar. Obviamente, la charla, si se han dado cuenta, requiere que tengan conocimientos previos de resonancia magnética. Hemos tratado de obviarlos hablando un poquito del uso de la importancia de la difusión, ¿no? Pero sería bueno que tengan presente que la difusión, como corolario, tiene que interpretarse con el ADC, que las lesiones en anillo no todas son tuberculosis o abscesos bacterianos o glioblastomas. Y ayuda bastante el grosor de la pared, pero más el incremento de la restricción. En difusión, si es central, es piógena, y si es en la pared, probablemente sea un glioblastoma. ¿Ya? Y si es tuberculosis, la pared es irregular, ¿no? Esto es un tuberculoma. Y lo que te va a ayudar con tuberculosis son otros signos como realce meningio, en las bases, componentes nodulares difusos que no pasa en la tuberculosis, en las infecciones piógenas, por ejemplo, ¿no? Eso sería toda la charla, creo que hemos cubierto a tiempo el contenido. Si hubieran alguna pregunta. Sí, doctor. Con respecto a las preguntas de la compañera que hizo su pregunta de la TBC, no puedo completar su otra pregunta porque se le fue el internet, pero me la Oh, lo siento. mandó A ver, dime. y comentó que le preguntara cómo sería para concluir un informe radiológico en este tipo de caso relacionado a la TBC. Ah, ya, muy buena pregunta. Ya, miren, los reportes de informes, bueno, depende de la técnica. Primero, en cuanto a la tomografía, en la tomografía no les he mostrado imágenes de tomografía porque digamos que no son concluyentes del todo. ¿Eso qué significa? Que yo puedo tener eso que hemos visto, ¿no? Un absceso con edema periférico y en tomografía se va a ver igual o muy parecido, tanto en absceso como en glioblastoma, como también en tuberculosis incluso, si solamente fuera una lesión única, que es raro, pero podría pasar. Entonces, ¿cómo se concluye una tomografía? Pues básicamente se escribe la lesión, por ejemplo, lesión ovoidea de centro hipodenso con realce periférico, ¿no? Que podría corresponder, de acuerdo al lugar, si fuera frontal, por ejemplo, un absceso si es paredes finas, ¿no? Pero siempre se sugiere que se haga una resonancia magnética, ¿no? En el caso de la resonancia magnética sí debe ser más concluyente, o sea, ya tiene que sugerir el diagnóstico. Ustedes siempre deben buscar que el radiólogo que les envíe un informe de resonancia magnética, sea cual sea la parte que se examine del cuerpo, debe buscar una etiología. Si hay dudas, debe buscar una, si hay dudas, debe buscar dar opciones como un versus, como opciones, digamos, considerar otra posibilidad teológica, ¿no? Pero siempre se pone en el informe radiológico, en resonancia magnética al menos, cuál es la primera opción. Muy bien, esa sería la forma en que se aproxima el informe. En caso de resonancia, por ejemplo, la conclusión es directa, ¿no? Compatible con absceso bacteriano, compatible con glioblastoma, lesión no proliferativa glial de alto grado, por ejemplo, compatible con eh, como te digo, tuberculoma, ¿no? De frente, ¿no? O proceso específico, ¿no? Con componente nodular, etcétera, ¿no? Esa es la forma en que tendría que presentarse el informe, ¿ya? Como les digo, en tomografía a veces no se puede definir del todo. Cuando las cosas son claras, sí, pues no se puede uno, digamos, poner como primera opción, o única incluso, ¿no? Cuando lo es muy evidente, ¿no?
y hay cuadro clínico compatible. Otro consejo es que para que el informe sea útil, ustedes deben proveer al radiólogo de información clínica, ¿sí? Eh, Porque si ustedes no proveen información clínica, también el radiólogo va a poner, bueno, correlacionar con cuadro clínico, ¿no? Porque no tenemos las herramientas suficientes para decir que esto sea. Entonces, consejo, no necesario que escriban un montón de historia clínica, pero sí, yo les digo siempre a los colegas residentes, ¿no? Por ejemplo, que siempre es bueno que muestren, que se lancen, digamos, con un diagnóstico, ¿no? Si tú crees que es infarto lo que tiene el paciente por el examen clínico, etcétera, dilo, infarto agudo. Si tú crees que es un tumor, dilo, es tu sospecha clínica, ¿ya? Eso es lo que tienen que decir, ¿ya? Entonces, no es necesario que hagan toda una anamnesis, a veces seguramente su formación clínica les van a decir que el informe clínico para la resonancia. Básicamente nosotros nos fijamos en curso, evolución y de frente a la sospecha clínica que ustedes piensan que es, ¿no? Y obviamente signos que sean útiles, ¿no? Pared izquierda, de 7 días de evolución, ¿no? Por ejemplo, para pensar en un infarto, una infección, paciente de 7 días de evolución, con fiebre, ¿no? Crisis epilépticas, y se presenta con un líquido cefalorraquídeo con hiperproteinorraquia, por ejemplo, ¿no? Si no tuvieran el líquido, básicamente lo anterior. Y ya nos ayuda a pensar que el inicio agudo es difícil que sea en un paciente joven un tumor, ¿no? Aunque podría ser, pero por lo menos ya nos enfoca un poco la imagen. ¿Ya? Muy bien, creo que hay otras preguntas. A ver, vamos a ver. Estoy aquí. Creo que a propósito del dengue, ¿no? Mm, Bueno, el dengue, digamos que no es muy común que haya un componente infeccioso parenquimal, ¿no? Que se ven en las imágenes, por ejemplo, ¿no? Pero sí podría comprometer las zonas de los núcleos de la base, el tálamo, la sustancia gris, ¿no? Entonces, eso es lo más común que puede pasar, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Como si fuera una cerebritis, ¿no? Entonces, eso es lo que uno podría ver en pacientes con infecciones como el dengue, ¿no? Ahora, encefalomielitis, no sé si se refiere a hay varias variantes, ¿no? Por ejemplo, hay lo que conocemos como EMDA, como encefalomielitis diseminada aguda. Hay otras enfermedades hemorrágicas como la enfermedad de Hurst, que es la hemorrágica, ¿no? En el caso de EMDA es un proceso autoinmune y igualmente con Hurst, a consecuencia de un agente que podría incluso considerarse dentro de los diferenciales del dengue y que su pronóstico es malísimo, ¿no? Pero si es EMDA, es básicamente jovencitos que hacen lesiones característicamente desmineralizantes. ¿Puede haber compromiso de sustancia gris? Sí, pero es básicamente desmineralizantes. Hacen lesiones que parecen abscesos, ¿no? Yo les confieso que ha habido clínicos que me han enviado como encefalomielitis diseminada aguda, ah, pacientes que tenían citicercosis, ¿no? O al revés, ¿no? Que decían que era citicercosis, para mí era un EMDA, ¿no? Que es otro grupo de enfermedades, seguramente van a tener un ponente que van a hablar de lesiones desmielinizantes, ¿no? Que es encefalomielitis diseminada aguda, ¿ya? Y otra que es la hemorrágica o de Horst, que es de un pronóstico pésimo porque hay sangrado concomitante, son lesiones más grandes, de un curso este, muy desfavorable. Y el dengue, como les decía, digamos, podría ser un componente de una encefalitis en núcleos de la base, en tálamos, ¿no? Es lo que puede pasar. Y dice acá, por favor, ¿y cómo concluiría un informe respecto a ese tipo de casos si hubiera duda entre TBC o neoplasia? Mm, Depende, ¿no? Porque como saben que es la gran imitadora, yo he tenido, cuando la tuberculosis es clara en sus variantes, por ejemplo, si es a nivel de los núcleos de la base, un RANCE meningio basal, pues básicamente decimos que es un componente inflamatorio meningio basal compatible con un proceso específico, ¿no? O tuberculosis de frente. Y si es neoplasia, pues sugerimos si hay alguna confusión, básicamente con los glioblastomas, porque los otros, los gliomas de bajo grado, son un poco más difíciles de confundir, ¿ya? Eh, si es que hubiera alguna confusión con un glioma de bajo grado, tendría que ser con un oligodendroglioma, ¿no? Que lo vamos a ver mañana, ¿ya? Pero en general son neoplasias de alto grado. Entonces, em,
Lo que ayuda es, como les decía, el incremento de la restricción en las paredes, ¿no? Entonces, eso no se pone en la conclusión, ¿no? Entonces, eso es lo que ponemos, ¿no? Depende de la variante. Lo que más confunde, como les digo, es los tuberculomas, ¿no? ¿Qué puede ayudar en esos casos? Yo les menciono, si ustedes tienen alguna duda y el radiólogo les pone esa diferencial, podría ayudar unos métodos de resonancia, pero avanzadas. Por ejemplo, perfusión cerebral, que no le he mostrado porque es otro tema, ¿no? En perfusión cerebral, en caso de tuberculosis, el flujo y el volumen sanguíneo cerebrales en las paredes es bajo, porque es una infección. Puede presentar un poco valores elevados, pero no tanto como pasaría en una neoplasia, ¿no? Entonces, en la pared, el flujo y volumen sanguíneo cerebrales es mucho mayor. También se puede hacer un ROI, es decir, una comparación de regiones de interés. ROI significa Regions of Interest, ¿ya? Pues, nosotros decimos ROI, ¿ya? Eso se compara con una lesión adyacente o el parénquima adyacente o contralateral, digamos como un espejo del lado derecho e izquierdo del cerebro, en las lesiones donde debería estar sano el parénquima con la lesión localizada en el hemisferio comprometido, ¿no? Se compara esos dos lados y si hay una diferencia en el flujo y volumen cuantitativamente, sí se cataloga como que hay un incremento del flujo y volumen, ¿no? Bueno, en conclusión, en la perfusión, siendo incluso cualitativa, ves que hay más flujo, digamos, por consenso pinta de color rojito, por ejemplo, las paredes. En cambio, en las infecciones como la tuberculosis, esa pared no pinta rojito, sino se va al revés, al otro espectro, que es un color azul, ¿no? Por ejemplo. Es un consenso de colores nada más, no significa que ese sea el color que tienen, sino es la perfusión. Que significa que hay harto flujo en la pared, en el caso de lesiones progresivas de alto grado, y en el caso de tuberculosis hay bajo flujo, pues bajo volumen. El otro método avanzado podría ser la espectroscopía, ¿no? En la espectroscopía, típicamente en tuberculosis, hay una elevación de colina, pero principalmente su contenido en necrosis, ¿no? Entonces, ese índice de colina N-acetil-aspartato también es útil. En neoplasias va a pasar que la proliferación glial va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, el índice puede sobrepasar ese de colina N-acetil-aspartato más de 2, por ejemplo, 2,5, ¿no? Pero eso es más avanzado. Entonces, a veces es difícil y usualmente cuando pasa eso, hay dos decisiones que tomar o se biopsia o se hace prueba terapéutica. Entonces, eso va a depender de el manejo individual de cada paciente. Entonces, no hay, digamos, una regla definitiva, depende mucho del cuadro clínico, de la evolución del paciente, ¿no? Entonces, eso sería mi consejo. Si encuentran un informe de estos, es hacer una buena historia clínica y evaluar muy bien la resonancia y plantearse esas dos opciones, ¿no? O de una vez lo biopsias y ya no pierdes el tiempo con más resonancias, o das prueba terapéutica a la tuberculosis, pero tienen que asumir una postura, más que, digamos, basarse en la informe de resonancia magnética. A veces no se puede hacer la distinción al 100%. No sé si hay otra pregunta, creo que me pasó de tiempo, de 15 minutos. Hola, Sí, No, creo doctor. que todo claro. Sí, ya ¿aló? no hay más preguntas, doctor. Ya. Bueno, es un tema abierto, ¿no? Como les digo, es una introducción al tema. Yo sé que ustedes todavía van a entrar. Es muy bueno que se empiecen a preguntarse cómo son las imágenes. Es un poco complicado, pero yo quisiera que entre en el concepto de ustedes la difusión, ¿ya? Porque eso es muy importante. Ustedes donde estén, hoy en día se va a necesitar una resonancia magnética. Y la difusión, con su adecuada interpretación, con el ADC, por ejemplo, hace la diferencia, ¿ya? Listo. Entonces, siendo todo, yo me despido.